Adriana Campos, directora del Programa de Gasto Público y Presupuesto de México Evalúa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Pues en un panorama distinto, el que esta vez analizaremos cada mes contigo, revisamos cómo se ha gastado, cómo van las finanzas públicas. En esta ocasión te preguntaría cómo gastar en los próximos días a partir de esta emergencia, que es una emergencia mundial y que ahora empieza a tener una repercusión en México con casos de COVID-19 y por supuesto afectaciones económicas. ¿Cómo tiene o debe gastar el gobierno a partir de ahora? Definitivamente el gobierno tiene que revisar sus prioridades. Tú sabes que este gobierno ha centrado parte de su esfuerzo en la empresa estatal Pemex, en tener una empresa además que sea del Estado. Y pues con estos precios del petróleo y la recesión mundial y en especial que se va a vivir en México, ya no puede seguir siendo una apuesta, Alex. Creo que el proyecto, por ejemplo, de la refinería se tendría que de plano cancelar. Porque no tiene ningún sentido económico. Tú sabes que fue cuestionado, pues ahora más. Entonces tendría que enfocarse en generar una política fiscal que por un lado atienda sobre todo al sector informal de la economía, a las personas que están en riesgo de perder su ingreso porque dependen de actividades que son presenciales, que no tienen además prestaciones sociales, sí, y que de un día para otro pueden caer en la pobreza. Sí. Va a ser importantísimo. Desde luego nos preocupa porque algunos de los programas nuevos sociales no tienen reglas de operación, estaban apenas comenzando a definirse. Entonces, incluso podría ser que el gobierno estuviera dispuesto a desempolvar algunos padrones de beneficiarios de otros programas del pasado, como lo fue Empleo Temporal o Prospera. Por ejemplo, podría ser útil para identificar a trabajadoras del hogar, que yo creo que es uno de los segmentos más afectados, y claro, también a las microempresas a través de créditos. Bien, digamos que con estas propuestas que, como tú dices, poder enfocar bien el gasto y, por supuesto, poder contribuir en esta crisis. Te preguntaría dos cosas. Hemos hablado aquí que hace falta gasto, sobre todo en infraestructura y demás, que en el tema de los proyectos de infraestructura del gobierno actual, pues ahí siguen. Vemos el aeropuerto, vemos la refinería. Sin embargo, como tú lo dices, tal vez no se ajustarían a la crisis actual. Si se pudieran suspender o cancelar, serían alternativas que se deberían de analizar. Pero en esta crisis que vivimos, ¿es recomendable o no, por ejemplo, lo que ocurrió en China? ¿Dedicar presupuesto a infraestructura hospitalaria, por ejemplo, sería una buena idea? Yo creo que sí. Evidentemente tendríamos que reaccionar en el corto plazo, por lo cual no necesariamente estaríamos hablando de la infraestructura tradicional, de construir un hospital desde cero, pero tocas un rubro importantísimo porque el año pasado platicamos mucho en tu programa del subejercicio en gasto en salud, y una de las afectaciones más graves al cierre fiscal fue precisamente en la infraestructura de la salud. No se equiparon los hospitales como debió haberse hecho el año pasado, y estaría yo pensando más bien en un formato de hospitales temporales, estos que son como tipo carpas, y también la adecuación de espacios actuales para atención hospitalaria. Puede ser a través de escuelas, gimnasios o edificaciones que se encuentren aptas para ser adaptadas rápidamente con equipamiento médico. Bien, pues veremos qué se anuncia en los próximos días. Sabemos que ya hay una bolsa presupuestal dedicada a esta crisis. Ojalá que se oriente de manera adecuada, como tú bien lo señalas. Y si te parece, hablamos antes de un mes para ver cómo van las cosas y si todavía se pueden corregir. Por supuesto que sí, Alex. Buenas noches. Saludos.